En la línea telefónica el doctor Edgardo Buscaglia, con quien conversé ayer por la noche en CNN, y le aprecio mucho que me haya aceptado la invitación de continuar esta mañana en este programa, escuchando su voz como especialista que es para analizar el momento que vive México después del terror de Culiacán de ayer y con este reconocimiento que acaba de hacer el secretario de la Defensa Nacional. Doctor Buscaglia, gracias que estamos de nuevo hablando. Buenos días y bienvenido. Hola Carmen, buenos días. Saludos a la audiencia. Igualmente, doctor, ¿qué dices de lo que acabamos de escuchar en esta transmisión en vivo? Bueno, para los que hayan visto el programa, tu programa ayer a la noche, tú viste que le dimos el beneficio de la duda al gobierno cuando te argumentaba que si realmente estos eran 30 efectivos, como argumentaba ayer el gobierno, como había anunciado, entonces todo indicaba que con 30 efectivos tú nunca vas a poder planificar un operativo para detener a un capo de la magnitud de uno de los capos del cartel de Sinaloa, que es una de las 3 organizaciones más poderosas del mundo en cuanto a la escala y a la diversidad de sus delitos. Y en ese momento, cuando comenzamos la entrevista, ¿te acordás que yo te dije muy corto, lo dudo de la versión del gobierno, porque en ese momento había videos de un lado y del otro que contradecían un poco esa versión. A ver, para ser claros y además ser realistas, en todos estos operativos, cuando uno tiene una oportunidad de capturar un capo y se cuentan con fuerzas limitadas en el campo, se tiene que improvisar. O sea, la realidad de un operativo táctico militar como este nunca es un libro de texto en donde una situación ideal se da. Ahora, cuando uno captura un capo de esta magnitud, normalmente en Colombia o en Afganistán o en Yemen o en donde sea, normalmente necesitas apoyo aéreo, o sea, una fuerza aérea, helicópteros, mucho apoyo cibernético para bloquear todas las comunicaciones en esa área. O sea que si tú hubieses estado en esa área donde estaba la población civil, ¿te acuerdas?, transmitiendo fotos, videos, etcétera, nunca hubieses podido usar tu teléfono. Necesitarías mucho más fuerzas militares, se debería haber preparado con muchísimo más cautela y con mucha más diversidad de fuerzas y con mucho más poder. Ahora, una vez que se improvisó y se encontró que esta persona estaba ahí en esa casa y se contaban con esos elementos, y las personas que estaban ahí adentro de la casa deteniendo al hijo de Guzmán Loera, Ovidio, se encontraron ante una fuerza paramilitar, porque lo que tienes tú ahí es una fuerza paramilitar. El cartel de Sinaloa es un estado dentro del estado. Y si las personas a cargo de ese operativo se encontraron con tal diferencia de poder de fuego, tal diferencia en el número de personas que los estaban amenazando, cualquier militar del planeta te diría que no vale la pena masacrar a todos los efectivos que estaban acompañando, que son gente valiente, gente que se está jugando la vida con tal de capturar a un mafioso. Uno vive para otro día para poder capturarlo y así que la decisión en ese sentido de entregarlo, de liberarlo, fue la correcta, siempre y cuando la diferencia de fuerzas de fuego y la diferencia en el número de paramilitares comparado a las fuerzas del gobierno, las fuerzas federales, era enorme. Entonces la decisión de liberarlo es la correcta, porque lo que se quiere evitar es una masacre inútil de decenas de efectivos del gobierno federal, etcétera. Así que hay que apoyar en ese sentido esa medida táctica. Ahora, lo que yo siempre cuestiono es la estrategia de los gobiernos federales. Yo apoyo la decisión del gobierno de haberlo liberado ante una diferencia de poder de fuego y militar, y para los que están sentaditos en una silla y piensan que esto es un juego, yo les diría que para los que hemos trabajado en áreas de conflicto bélico y los que hemos trabajado en áreas de posconflicto, estar en situaciones como estas nunca es una planificación pulcra de acuerdo a libros de texto. Siempre se tiene que improvisar, siempre se tienen que tomar decisiones difíciles que siempre van a ser criticadas. Pero en este caso hay que apoyar la decisión táctica de haber liberado a este hombre para capturarlo otro día. Hay que salvaguardar ante todo, te decía anoche, la seguridad de la población civil, que en ese sentido estaba bajo fuego.
y para salvar vidas de la población civil y para salvar la vida y evitar una masacre de las fuerzas federales, fue una decisión correcta siempre y cuando, como te dije, la diferencia en el número de paramilitares comparado a la fuerza federal sea enorme. No vi yo apoyo aéreo, habría que saber si hubo apoyo aéreo, helicópteros, algún tipo de mecanismo cibernético para bloquear comunicaciones de los elementos de la delincuencia organizada, pero hasta donde se sabe hoy, con la información que escuchamos tú y yo, la decisión táctica fue correcta. La estrategia todavía adolece de las mismas fallas que tenía Calderón y Peña Nieto. Todavía no se han implementado los mecanismos de desmantelamiento patrimonial de estas redes criminales que están operando en 81 países del mundo. La red criminal Sinaloa es una red horizontal que opera en 81 países del mundo y todavía no vemos una estrategia de la envergadura que exige el desmantelamiento de una organización que es mucho más poderosa que lo que era el cartel de Cali, por ejemplo, en Colombia en los años 80, mucho más poderosa que esa. Entonces no vemos que el gobierno esté a la altura, pero este gobierno tiene solo 10 meses, se están haciendo cosas a través de congelamiento de activos, se están haciendo cosas a través, pero el sistema judicial, el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República todavía no están reaccionando a la altura de las circunstancias. O sea, tienes una Fiscalía General de la República que actúa con el mismo desempeño que la de Procuraduría de Peña Nieto de Calderón. Entonces hay mucho por hacer todavía para poder realmente desmantelarle la estructura criminal a este lo que yo llamo Estado dentro del Estado mexicano, que es la organización criminal Sinaloa. No sé si se comprende bien, Carlos. Perfectamente, Edgardo. Permíteme retomar lo que el presidente López Obrador esta mañana dijo para reforzar esta parte de la historia que es muy importante, la información que acaba de reconocer el secretario de la Defensa Nacional. Aquí hay un tema muy delicado porque alguien tendrá que explicar por qué ayer se le informó a la sociedad mexicana que era una acción de rutina y hoy lo que estamos sabiendo en voz del presidente, en voz del secretario, es que se trató de algo que tenía que ver con el cumplimiento de una orden de aprehensión. Y eso cambia los ejes de la explicación oficial de ayer a hoy y en pocas horas estamos con una película distinta, tal como tú lo has recordado en el programa ayer en la noche. Nosotros en el análisis que pudimos compartir, bueno, pues le dábamos el beneficio de la duda diciendo, bueno, pues es que era una operación de rutina, dice el gobierno. Entonces, bueno, lo que ocurrió fue un hecho fortuito y decidieron actuar de esa manera. Esa es una manera de entender lo sucedido a partir de información oficial que se dio ayer que no corresponde con lo que hoy el presidente mexicano López Obrador y el secretario de la Defensa nos están diciendo. Así lo expresó López Obrador en la conferencia en Oaxaca. También decirles que se trató de un operativo que llevó a cabo el ejército a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente. Pero como ya lo expliqué, una reacción muy violenta y se ponía en riesgo la vida de mucha gente. No. Pues ahí no. está Edgardo Buscaglia, esto que refuerza lo que acabamos de comentar. Efectivamente, un operativo que tenía como propósito cumplir una orden de aprehensión de un presunto delincuente. Damos por sentado que alguno de los que estaba ahí pues era el que era el destinatario de esta orden de aprehensión. No está categóricamente sabido si se trataba de la orden de aprehensión en contra de Ovidio específicamente, porque no está dicho así, pero pudo ser Ovidio o pudo ser alguno de los otros 4 que está relacionado con el cártel de Sinaloa. Eso sí o sí. Sí. Mira, no sé si me escuchas, pero nadie puede decir que no he sido crítico con este gobierno por muchos de los nombramientos y por la falta de definición en algunos temas ligados a la lucha antimafia, pero en este caso
nuevamente, si este es un operativo premeditado, está pésimamente planificado. Pero nuevamente yo indico, en los gobiernos nuevos, este gobierno no tiene ni siquiera un año, se da en muchos casos, el de Estados Unidos y el de otros países europeos, que hay mucho amateurismo en la coordinación entre autoridades al comienzo. Las autoridades nuevas se chocan contra la realidad. Tienes a cargo de la policía, de la seguridad pública a Durazo, que no es un profesional de la seguridad pública, es más un político que un profesional de la seguridad pública. Yo siempre doy el ejemplo de Giuliani, que en este momento tiene una muy mala reputación por su rol con Trump. Exacto. Que en su momento en New York logró grandes avances en la seguridad de la ciudad de New York, y tenía un policía en serio que era Bratton. O sea, entre los dos hicieron un gran trabajo. O sea, se necesita que en el ámbito federal tú tengas a un profesional serio que tenga décadas de trabajo honesto y limpio en el tema policial, y un Durazo que maneje el tema político. Ayer a la noche fuimos los primeros, y creo que fue una de las pocas conclusiones de ayer a la noche que tú y yo compartimos, era que la comunicación social de este gobierno en este caso era pésima, lo dijimos al aire, o sea, es muy mala, se nota al comienzo. Pero al mismo tiempo tengo que decirte que la intención de ir a la boca del lobo, a un lugar donde no enviaban fuerzas los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, a capturar a uno de los capos de esta organización criminal, que es un Estado dentro del Estado, con presencia en 81 países del mundo, para capturar a uno de los capos, sea fortuita o sea planificada, y aún más si es planificada, es algo meritorio, hay que señalarlo. Yo he estado por muchos años contigo criticando la protección que se le ha dado al cartel de Sinaloa desde el mismo gobierno federal. El Economist capturó mis estadísticas y mis comentarios en el año 2010, donde yo criticaba al gobierno de Calderón por darle protección implícita al cartel de Sinaloa. Bueno, esto ahora parece que terminó, y eso es en buena hora, que tú tengas a fuerzas federales intentando capturar a uno de estos asesinos. Es un buen punto, perdona que te interrumpa, Sí. Es un buen punto porque efectivamente ya fuera acción de patrullaje de rutina, que no fue, porque ya quedó clarísimo que lo que se dijo ayer no corresponde a lo que hoy se está informando con más claridad, pero así haya sido una operación rutinaria de las fuerzas federales, bueno, era un operativo importante, eran varios vehículos, eran varias personas, y rutinario o con deliberada intención de cumplir una orden de aprehensión, efectivamente, como dices, perdón que te interrumpa, pero es muy importante, se metieron al lugar donde estaba esta parte del cártel de Sinaloa, y eso no ocurrió. La boca del lobo. Exacto, se metieron a la boca del lobo mal, si queremos en términos de estrategia y de cuidado y de la precisión de una partida así, pero es todo un dato que tienen la intención, como tú dices, de ir por ellos, y eso no se puede menospreciar. No. Y estamos hablando de una organización que tenía capturado, aparte del gobierno federal, en la época de Calderón, de Peña Nieto. Tú me tuviste que aguantar generando crítica tras crítica tras crítica, se enojaban mucho, ¿te acordás? En la época de Calderón, sobre mis críticas, en el Economist, en el Financial Times, contigo. Entonces hay que darle crédito a un gobierno que está intentando, aunque sea de manera amateur, capturar a uno de las organizaciones criminales asesinas, y hasta te diría que comete actos de terrorismo en México, que todavía no han sido tipificados como tales, por tantos años. Entonces hay que darle crédito a eso. O sea, yo le pediría a la población de México que no politice este tema. Para los que hemos perdido a colegas que han sido asesinados en países donde yo trabajaba, como Afganistán, donde perdí gente, estos operativos nunca van de acuerdo a libros de texto, nunca van de acuerdo a lo que idealmente debería ser una fuerza militar. Si se encontraron con información de inteligencia, yo te decía ayer a la noche, ¿te acuerdas al aire? Actionable Intelligence, que ubicaba al hijo del Chapo Guzmán, que ahora es uno de los capos de esa organización. Bueno, se trabajó con lo que se tenía y trataron de hacerlo, y eso es meritorio. Poca gente va a decir que yo no he criticado a Morena por la presencia de López Obrador, de Bartlett y demás, pero en este caso hay que darle apoyo a las valientes
fuerzas federales que intentaron capturar a esta gente después de tantos años de protección al cartel de Sinaloa, que seguía comprando políticos y empresarios, y se transformó a lo largo de los años de Calderón y Peña Nieto en una de las 3 organizaciones criminales más poderosas del planeta. Entonces, hay que darle apoyo a las fuerzas federales, hay que dejar de politizar este tema, y como te decía yo también ayer a la noche, tengan cuidado con la desinformación, porque yo una hora antes de ir a tu programa anoche, yo les decía a la gente que yo he visto videos circulando por redes sociales que provenían de 200 cuentas ligadas entre ellas, que estaban mostrando bombas que habían estallado realmente en Colombia, no en Culiacán, estaban mostrando actos de violencia que se habían producido en Brasil, no en Culiacán. Entonces siempre en estos casos hay un intento de inestabilidad política, de debilitar al gobierno. Y los únicos que ganan con esta desinformación son las redes criminales que están intentando capturar al gobierno federal una vez más. Entonces hay que darle apoyo a las fuerzas federales cuando están intentando llevar adelante de manera defectuosa, amateur, como sucedió en este caso aparentemente, pero hay que darle apoyo. Porque para las 30 personas o 40 o 50 fuerzas federales, las que sean, enfrentarse ante un Estado, ante una estructura paraestatal que controla el Estado de Sinaloa, donde el gobierno de Sinaloa está penetrado hasta la médula por esta organización criminal y no se puede compartir información con ellos, porque yo le escuchaba que el gobernador se quejaba de que no habían compartido información con ellos. Bueno, no comparten información con ellos porque están infiltrados por la misma organización criminal desde hace mucho tiempo, muchos años. Entonces, son situaciones muy difíciles y para los que hemos estado trabajando en el campo, ¿no?, de estos países con conflictos bélicos, no se puede uno sentar en la sillita y comenzar a dar clases sobre cómo debería haber sido un operativo militar. Lo importante es que lo están intentando hacer y vamos a ver si la próxima vez que lo hacen mejor y realmente capturan a este asesino y a la red de políticos y de empresarios que lo rodea, que es lo que a mí más me interesa. Y por lo tanto, hay que darle el beneficio de la duda a este gobierno que lleva, ¿cuánto? 10 meses, acabo de llegar a México, 10, 11 meses, y ver cómo van instalando las 45 instituciones antimafia que yo vengo proponiendo desde hace muchos años, y que por ahora no se han instalado, pero si la instalan, de a poco vamos a ver progreso en ese tema. Vamos a estar monitoreando esto de a poquito, Carmen. Doctor Buscaglia, bueno, te propongo una cosa, necesito hacer un corte, si me das unos momentos, no quisiera cerrar la conversación, y es más, te pido que mantengamos la conversación permanente, porque este es un asunto que está en curso, y escuchar tu voz en este momento es precisamente de lo más importante que podemos ofrecer a nuestro auditorio. Dame un momento para hacer una pausa y regresamos en esto que estás diciendo, porque bueno, desde luego no es así como debería el gobierno mexicano tratar de capturar a estos criminales por lo que ocurrió ayer. Queda clarísimo que el propio ejército, en voz del secretario, pues está reconociendo que no se hizo bien este operativo y lo que ya escuchamos en la conferencia de prensa. Pero déjame hacer una pausa y volver contigo en esto que empezabas a decir y que yo te pido retomemos en un momento más. ¿Cómo sí? ¿Cómo es que México, el gobierno de Andrés Manuel, López Obrador, las autoridades que hoy tienen esta enorme responsabilidad, deben y pueden actuar con estrategia, con inteligencia, con un conjunto de medidas que tú has estado planteando a lo largo de los últimos años y hoy, como nunca, es el momento de escuchar lo que has dicho para México? Volvemos contigo. Regresamos esta mañana con el doctor Edgardo Buscaglia, quien ha hecho un espléndido análisis de este momento, y me quedé, doctor, en el punto donde tú dices hay que apoyar a este gobierno de López Obrador en acciones como las de ayer, a pesar de que hubo una actuación que se reconoce como mal planeada, como mal operada. Amateurismo, esto que ya quedó claro porque, bueno, pues ya no le agregamos más a lo que ya dijo el secretario de la Defensa sobre el tema hace un momento, y que ya esta mañana ya sabemos que efectivamente había una orden de aprehensión y que esto, bueno, pues se planeó de mala manera y el amateurismo, no hay la menor duda que quedó aquí registrado. Pero tú dices, cuidado porque no se puede dejar de ver que es muy importante que un gobierno como el que está hoy encabezando López Obrador, con ni siquiera un año, pues está decidido
a hacer lo que en los anteriores sexenios no hicieron, o porque no se atrevieron, o porque había colusión, o por las razones que queramos, pero aquí estamos en una circunstancia de alta importancia para el país, que es ir a actuar en contra de esta estructura criminal. Si no es como fue ayer el camino, como claramente no lo es, porque no se trata de generar situaciones de altísimo riesgo que puedan costar vidas, bueno, la pregunta de nuevo es, Edgardo, ¿cómo sí? En este momento México tiene que retomar planteamientos y propuestas de especialistas tan connotados como tú a nivel internacional que le están diciendo, esta es la ruta, Edgardo? Bueno, primero lo que siempre hablamos contigo, el tema de que la organización criminal Sinaloa, que es una organización horizontal formada por miles de alianzas estratégicas y operativas alrededor del mundo, tiene a cientos de empresas pantalla, empresas fachadas en Islas Caimanes, en Europa, en paraísos fiscales diversos y en México, donde hay más de 100 empresas agropecuarias ligadas al cartel de Sinaloa. La organización Sinaloa tiene más de 6 estructuras societarias que importan armas de Estados Unidos. Entonces, si queremos que esta organización deje de enfrentar a las autoridades federales con armas del calibre de soldados que están hoy en día en Siria, norteamericanos, tenemos que comenzar a desmantelar a esas estructuras societarias, a esas empresas que tienen presencia en México. Y desmantelarlas no depende solamente de la unidad de inteligencia financiera a cargo del doctor Santiago Nieto, que ya está haciendo un buen trabajo. Depende de que Hertz Manero se ponga las pilas y comience realmente, proactivamente, ellos a llamar a la unidad de inteligencia financiera, a convocarlos a lo que en el ángulo ya judicial yo llamo grupos de trabajo, que se le llama task force en inglés, que deberían estar coordinadas por un juez de control para atender a que todas las acciones judiciales atiendan a derechos humanos de imputados y de víctimas, en donde ahí estaría la unidad de inteligencia financiera, un oficial de enlace de la fiscalía, ahí tendrías a inteligencia militar, sentaditos todos en un grupo coordinado, inteligencia civil, SAT, aduanas, una unidad de investigación patrimonial autónoma en Sinaloa, que todavía es ciencia ficción, porque no hay nada autónomo en Sinaloa, está infiltrado por grupos criminales. Y estas 6 o 7 personas, como hace Alemania, como hace Francia, como hace Canadá, como hace Japón, como hacen 67 países del mundo que contienen a sus redes criminales, la contienen para que no cometan delitos de crímenes de lesa humanidad o tomen las calles como ayer, comienzan a desmantelar la estructura patrimonial que hace que la red criminal Sinaloa tenga hoy lanzamisiles, tenga hoy fuerza cibernética capaz de desarticular comunicaciones entre soldados y entre policías federales, tenga la capacidad logística de hacer lo que ustedes vieron que hizo ayer en Culiacán. Entonces, esa es la parte judicial y patrimonial, lo que yo llamo controles patrimoniales y judiciales. Pero para eso el presidente, para forzar esa coordinación entre esas instituciones que te acabo de mencionar, el presidente tiene que hacer lo que hicieron presidentes de Brasil, de Colombia, de Rumania, dar un manotazo en la mesa en las reuniones de gabinete y forzar esa coordinación. Entonces el presidente da discursos que a mí me parecen muy bien, yo no critico los discursos, pero la acción viene ahora, tiene que forzar la formación de grupos de trabajo en donde estas instituciones, para cada causa penal, para desmantelar redes, no solamente al hijo del Chapo, sino redes de políticos, empresarios y asesinos operativos como lo es en este caso el hijo del Chapo, tenés que comenzar a formar estos grupos de trabajo interinstitucionales, lo que implica que el presidente se tiene que reunir con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y generar un mecanismo ad hoc para atender a estas causas penales donde un juez de control sea el coordinador o por lo menos el que establezca el control de calidad de las acciones judiciales para que no se cometan abusos contra las personas físicas y jurídicas de México. Entonces, estas cosas no se están haciendo todavía. Y después viene el control social, del cual tú y yo hemos hablado muchos años, donde la sociedad civil, en vez de estar en reunioncitas y recibiendo dinero de gobierno federal continuamente para moverse, la sociedad civil se debe constituir en redes voluntarias, sin recibir dinero, para auditar a las autoridades por ley, con atribuciones legales,
que es otro tema adicional que no te quiero sacar mucho tiempo, pero eso es algo que se debe hacer urgentemente para monitorear las contrataciones públicas en las cuales la organización Sinaloa está metida. La organización criminal Sinaloa está metida a través de sus empresas en contrataciones públicas, está comprando bonos de la deuda mexicana, o sea que hay que comenzar a meter a la sociedad civil a auditar a las instituciones municipales y estatales a través de un mecanismo que aplica Brasil, que aplica Colombia, que aplican 67 democracias del mundo. Entonces hay mucho por hacer por delante, pero este es un gobierno nuevo, hay que darle la oportunidad para que lo haga, y la gente que se oponga a esta hay que balconearlos, ¿no? Los políticos que comiencen a bloquear estas leyes, a bloquear estos mecanismos, hay que balconearlos y generar presión social para que el presidente se los quite de encima. Doctor Buscaglia, a reserva de seguir hablando, si me lo permites, déjame retomar rápidamente una cosa que dijiste sobre el estado donde ocurrieron las cosas ayer y sede, digamos, de este cártel que ya tiene presencia multinacional, como lo has explicado. Dijiste, no hay nada autónomo en Sinaloa, está penetrado Sinaloa. A ver, detente un momento ahí. Sí, la fiscalía está penetrada desde hace muchos años, esto no es algo nuevo, la policía estatal en algunos grupos forman parte de comandos paramilitares que trabajan para el cartel de Sinaloa, o sea que no podés trabajar de manera confiable con la policía estatal. Tienes al ámbito político, que es la cuarta dimensión que te iba a comentar, que es la dimensión electoral, en donde la organización Sinaloa canaliza dineros sucios para financiar campañas y precampañas políticas, en donde ahí se necesita una reforma electoral antimafia, que a mí me gustaría que, de la misma manera que lo hizo el presidente Lula y el presidente Pepe Mujica en Uruguay, el presidente López Obrador sea el que propone una reforma electoral antimafia, para que políticos en estos estados como en Sinaloa no estén trabajando para el cartel. Y ahí necesitas tener auditorías electorales por parte de INE, con FEPADE, junto con la UIF, ¿no? Trabajando juntas para hacer auditorías de precampañas y campañas individuales. Necesitas ahí tener listas abiertas donde el voto popular decida si tú puedes ser o no puedes ser candidata. Hay una reforma electoral antimafia que prevenga que tengas a políticos en Sinaloa y en diversos estados capturados por dinero de la organización Sinaloa y otras organizaciones criminales. Entonces, estamos hablando de 45 instituciones que ya han dado resultado en 67 países y no son propuestas de Buscaglia o de Aristegui, son instituciones que ya funcionan en estas 67 democracias en serio y que han logrado contener a las redes criminales de estas 67 democracias. En todos los países del mundo hay delincuencia organizada, pero nuestro objetivo es que la delincuencia organizada mexicana se comporte como la delincuencia organizada alemana, o finlandesa, o canadiense, que no cometa crímenes de lesa humanidad, que no tome las calles, que no cuelgue cuerpos de puentes. Ese es el objetivo, contenerla, para que no sea un Estado dentro del Estado como lo es ahora, en este caso, la red criminal Sinaloa, ¿no? Doctor Edgardo Buscaglia, te aprecio mucho que nos tomes la llamada y te pido que no nos perdamos la comunicación, especialmente en estas horas en que estamos en este curso de cosas. Gracias por tomar la comunicación y seguimos hablando. Muy buenos días. Es un placer, Carmen. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto, al doctor Buscaglia. Gracias por estar aquí. Bueno, dentro de las cosas que oímos de Buscaglia está esta parte del poder político estatal. En este caso, bueno, ya fue categórico y contundente respecto a su apreciación o información, en todo caso, sobre el estado de Sinaloa.